Estos domingos hemos estado hablando sobre la ley de Cristo. Hemos estado señalando en qué se basa, qué es la ley de Cristo, la importancia que tiene el hecho de que como cristianos podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de la ley de Cristo. Bueno, lo que hoy vamos a ver es una característica esencial en la ley de Cristo. Y vamos a brevemente a ver la primera parte de lo que leímos hoy, que nos habla sobre la importancia del nuevo nacimiento. Miren, Jesús le dice a Nicodemo, hay muchos detalles que en algún momento hemos enseñado, porque hicimos un estudio del Evangelio de Juan, la cita es Juan 3 del 1 al 18, donde leímos, está mal aquí, no cambiamos la cita con respecto a la semana pasada, una falla de mi parte, pero lo que vemos es que Nicodemo viene con Jesús, él hace una aseveración, Jesús viene como maestro, eso es lo que los fariseos piensan, Jesús viene como maestro, pero los judíos esperaban a tres tipos de personas, esperaban que viniera Elías, porque el Antiguo Testamento termina afirmando que Dios va a volver a enviar a Elías. Y entonces ellos esperan que venga Elías. Bueno, Jesús aclara que Elías es Juan el Bautista. Vino, hizo su parte y fue el último de los profetas. Después estaba, o antes de eso, pues está el Mesías que estuvieron profetizando todos los profetas en el Antiguo Testamento, los libros proféticos, señalando que vendría el Mesías, el Cristo en griego, Mesías en hebreo, y en español sería el ungido o el elegido, el designado por Dios. Ellos no pueden ver en Jesús ni al Mesías ni a Elías, pero había otro más. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés le da la ley, le dice a los hebreos, profeta como yo le levantará el Señor de entre sus hermanos, a él escucharán. Ellos estaban seguros, habían venido muchos profetas, pero no era lo mismo un profeta que el profeta. El profeta habría de venir y ellos esperaban que viniera el profeta. Y ellos no podían ver en Jesús al profeta. Porque si Nicodemo da testimonio, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Ellos veían que Jesús hacía cosas que no cualquiera hacía, ni siquiera los mismos fariseos. Pero ¿por qué no podían ver en él al profeta, al Mesías o a Elías? Porque había un problema espiritual. Jesús entonces le dice, y para poder explicar por qué piensa que es un maestro y no el Mesías, no el profeta, que es finalmente la misma persona, él le dice, tienes que nacer de nuevo. O en pocas palabras le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios estaba moviéndose entre ellos, pero los fariseos no podían verlo, aunque ellos conocían perfectamente la ley de Moisés. Ellos conocían el Antiguo Testamento completamente y lo enseñaban, pero no podían verlo. Así es que Jesús le señala a Nicodemo que para poder entrar al reino, que nacer de nuevo es necesario para dos cosas: entrar y ver el reino de Dios. Es decir, entender lo que Dios está haciendo. Ellos pueden ver a un hombre enseñando, que hace milagros, hace señales, pero eso no hace ninguna diferencia. Ellos necesitan comprender que ese hombre que está haciendo milagros, que está enseñando, es en verdad el Mesías, pero para eso necesitan nacer de nuevo. Ahora, esto cuando nos dice Colosenses, que hemos señalado en varias ocasiones, Colosenses 3:1, que seguramente ya se lo saben de memoria. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas de arriba. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces nos aclara, esto es lo mismo que ver el reino de Dios, y hace esta división entre lo terrenal y lo celestial. Lo que Nicodemo no puede entender del reino de Dios es porque son cosas de arriba, de las que hay que buscar. Pero por eso nos dice Colosenses 3, si ustedes pues han resucitado con Cristo. Esto es la misma situación de haber nacido de nuevo. Si hemos creído en Cristo, nacemos de nuevo. Si nacemos de nuevo, entonces podemos mirar las cosas de arriba.
Ya hemos señalado algunas diferencias con respecto del antiguo pacto y del nuevo, pero hoy simplemente recordaremos algo. Lo que el nuevo pacto demanda de nosotros son cosas que no cualquier persona o no se cumplen naturalmente. El amar a los enemigos. Generalmente el ser humano piensa, bueno, si es tu enemigo, pues cómo lo vas a ayudar, cómo lo vas a favorecer. Pero Jesús dice, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Si alguien te quiere quitar el manto, dale también la capa. Si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. Pero ¿quién hace esto? El asunto es que en esto no hay una comprensión de por qué eso en realidad sería lo que Dios esperaría de nosotros y no una venganza como la vemos en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí debemos nosotros comprender es que estas cosas que parecen difíciles para cualquier ser humano, dar gracias en todo, estar siempre gozosos, orar en todo tiempo, son aspectos que no puede poner en práctica cualquiera. Lo triste es que el cristiano que sí puede, no siempre lo hace. Por eso es necesario que entendamos esto. Nacer de nuevo implica que nosotros hemos recibido de Dios una nueva naturaleza, hemos recibido de Dios la presencia de su Espíritu Santo, que nosotros, como dice Ezequiel, ahí Ezequiel 36, déjenme leerlo, lo hemos leído también, Ezequiel 26, el versículo 14 15 al 17, cuando dice, es Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Y esto es a lo que se refiere Jesús cuando le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu. Bueno, Jesús le está tratando de recordar a Nicodemo que Ezequiel ya había hablado de eso y le dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. No está hablando del bautismo. El bautismo es un símbolo de esta limpieza. Los limpiaré con agua limpia y quedarán limpios. El nuevo nacimiento no se podía entender en el Antiguo Testamento porque era espiritual y el Antiguo Testamento está guiado por lo terrenal. Pero se puede entender que Dios nos va a lavar. Quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. También esto es un cambio que trae el nuevo nacimiento. Nuestro espíritu será cambiado, nuestro corazón, será cambiado. Nuestro espíritu, y se quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese corazón duro va a ser cambiado por un corazón de carne. ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. Y luego dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Eso es el nuevo nacimiento. Es la obra de Dios en nosotros. Cuando alguien lee uno de los pasajes, digamos un mandamiento, dice Jesús, el mandamiento más grande es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. En verdad, ¿qué ser humano puede hacer eso? Porque no está hablando de una parte, está hablando de todo, toda tu mente. Por encima de todo lo que a Dios. En nuestras fuerzas no podemos. Y no somos muy buenos para amar. Por eso necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que Dios nos capacita para poder cumplir con la ley de Cristo. Vamos a 2 Corintios 3. Uniendo esto que hemos visto con Nicodemo, esto que vemos con Ezequiel, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahora que hemos estado terminando el curso 4 y tuvieron el examen hoy, ¿verdad? Entonces, confío que ya estamos terminando, la próxima semana culminaríamos. Hemos hablado sobre nuestra capacidad. Según a los Corintios 3, del 5 al 6 dice, no que seamos suficientes o capaces o aptos, podemos pensar ahí, en nosotros mismos
para pensar que cosa alguna procede de nosotros, no que nosotros tengamos la capacidad de hacer las cosas, de amar al prójimo, de perdonar, de amar a los enemigos, de amar a Dios por encima de todo. No, dice, sino que nuestra suficiencia o nuestra capacidad es de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios. Yo no puedo cambiar mi vida. La gente dice, ahora sí voy a cambiar. Decía Lupita D'Alessio, ¿no? Y yo voy a cambiar. Y luego, si uní eso a la otra canción, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, nunca los oí unidos. Pero es la experiencia del ser humano. Ya voy a cambiar, ya voy a dejar de ser esto, ya voy a... ¿En verdad tenemos la capacidad de cambiarnos? El asunto es que nuestra capacidad no viene de nosotros, sino que viene de Dios, dice el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. En el nuevo pacto lo que rige no es la ley de Moisés, lo que rige es la ley de Cristo, amar a Dios con todo lo que tú eres, poniéndolo como el tesoro de tu corazón, amar a tu prójimo haciendo por él lo que quisieras que hicieran por ti. Amar a los hermanos en Cristo poniendo tu vida al servicio de ellos como lo hizo Cristo. ¿Quién puede cumplir esto? Aquel que nace de nuevo y que le es dado el Espíritu Santo, porque entonces les da la capacidad de cumplir con esto. Por eso dice que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, no el de Moisés, las letras escritas en piedra, dice más adelante, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El pacto de la letra o la función de la ley era poner de manifiesto nuestro pecado y por lo tanto manifestar que éramos dignos de condenación y de muerte. Pero el Espíritu da vida, porque recordemos, esta es una forma en que Pablo nos lleva un poco a recordar esta intersección entre Romanos 7 y 8, cuando habla de que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago, porque veo que mis miembros están sujetos a la ley del pecado, pero encuentro otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces, nos libera del pecado. Y esta es la cuestión de que la letra mata, el pacto la ley del pecado, la ley de Moisés era dañada por la ley del pecado, pero la ley del Espíritu de Cristo nos liberta del pecado. Por eso el nuevo pacto da vida. Por eso lo que rige en el nuevo pacto es la ley de Cristo. Por eso lo que Dios espera de nosotros sabe que no lo podemos cumplir por nosotros mismos y por esa razón nos ha dado su Espíritu, pero para ello es necesario, como dijo Jesús, nacer de nuevo. El nuevo pacto es de la gracia. Ahora, hay una cosa importante en esto. Si Dios nos ha dado esta capacidad por su Espíritu, ¿esperaría que la usáramos? Si Dios nos equipa con su Espíritu para poder poner en práctica su voluntad, ¿no sería justo que Él esperara de nosotros que lo pusiéramos en práctica? Porque miren, en el Antiguo Testamento Dios no les dio capacidad de cumplir, simplemente les dio los mandamientos. Y cúmplanlos. Pero no les dio su Espíritu. Es más, ni siquiera tenían una Biblia, tenían que repasar la misma ley y la ley era la que les decía qué hacer y qué no hacer. Pero no había una forma en que ellos fueran capaces de hacer más. Si esa ley, que no equipó Dios a ellos para cumplirla, tenía su castigo al no cumplirla, ¿qué pasará con esta nueva ley de Cristo, donde fuimos capacitados para cumplirla, si no la cumplimos? Eso explica las palabras del escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, cuando dice que si aquella ley recibió justo castigo quien no la cumpliera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios nos ha capacitado para amarle por encima de todo, Él espera que lo hagamos. El nuevo pacto, aunque es por gracia, y no tuvimos que poner nada de nuestra parte para participar de él, es por gracia, pero demanda más de nosotros de lo que demandaba la ley de Moisés.
Por eso tenemos que reflexionar sobre esto. La próxima semana seguiremos viendo más sobre este nuevo pacto, sobre esta ley de Cristo, porque tenemos que entender todo completamente y vamos a ir viendo de qué manera Dios actúa en nosotros, de qué manera Él ha establecido los pactos o los símbolos del pacto, qué es lo que Dios hace hoy por nosotros, y vamos a seguir viendo, pero tenemos que ir meditando en esto. Espera a Dios que le amemos por encima de todo. Espera a Dios que amemos a nuestro prójimo haciendo por ellos lo que esperaríamos que hicieran por nosotros. Esperará a Dios que amemos a los hermanos en Cristo de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Dios y Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos y damos gracias. Porque en todas las cosas, Señor, tu obra sobre nuestras vidas, Señor, tú la estás cumpliendo, Padre. Estás completando esta obra para que lleguemos a ser la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que lo que tú, Padre, tienes planeado hacer en nuestra vida, Señor, lo completes. Que nosotros podamos comprender, Señor, hacia dónde tú nos estás guiando y de qué manera tú esperas que nosotros, Señor, te busquemos y caminemos contigo, Señor. Cumplamos aquello que a ti te agrada, Señor, porque tú has dicho que si te amamos, guardaremos tus mandamientos. Te damos toda la honra, te damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a